más lindo de esta noche al Señor. Nos alegramos en el Señor, un nuevo tiempo vivimos hoy. Nos dieron alas, estamos volando como águilas.
Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a esta transmisión de Sobre la Roca. Es un miércoles de edificación familiar donde vamos a compartir nuevamente palabra que viene del cielo para edificar nuestras vidas y nuestras familias. Así que vamos, sin más, a hacer una oración para entregarle este tiempo precioso en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu presencia, gracias por abrazarnos por medio de ella, gracias por proveer ese rocío que tanto estamos necesitando como familia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos edificas, nos afianzas, nos fortaleces, nos conectas con lo celestial, Señor, nos das cada día una oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Gracias en esta noche por cada una de las familias representadas, Señor, las que están y las que han de venir. Dios mío, es un tiempo donde entendemos que debemos prepararnos, Señor, para acercarnos a ti confiadamente, pero también entendiendo de que tu venida está cerca y que anhelamos de todo corazón presentarnos delante de ti aprobados, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra, bendecimos tu presencia, bendecimos este tiempo que como familias hemos separado para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que bien, vamos a comenzar con la administración de esta noche que se titula En casa como en el cielo. Y vamos a compartir ahí en la Nueva Versión Internacional el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: Porque a Dios le agradó habitar en él con toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, por tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Qué impresionante esto cuando leemos que por medio de Cristo Él ha reconciliado todas las cosas consigo mismo, ¿no? Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y una de las cosas que tenemos que entender, ¿no?, es que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra, pero por medio de Cristo hemos recibido esa reconciliación con el Padre. Por tanto, debe haber constantemente una conexión con lo celestial, una conexión constante y también una búsqueda constante de las cosas de arriba, porque para eso también hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Entonces, una de las características de la Iglesia del Señor, de las familias que han sido redimidas por Él, es que buscan las cosas de arriba, buscan conexión constante con las cosas de arriba. Y bueno, vamos a ver a la luz de la palabra cómo tenemos que hacer como familias, cómo debemos hacer y también para mantener esa conexión, para buscar las cosas de arriba, para obrar conforme lo celestial, entendiendo que la única puerta de acceso a lo celestial es Cristo. No son las actividades, no tienen que ver con cuánto conocimiento teológico podamos tener, no tiene que ver tampoco con ningún tipo de reconocimiento terrenal que pueda llegar a tener tampoco. O sea, tiene que ver simplemente con algo sencillo de entender, pero a la vez grandioso, que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros para reconciliarnos con Dios Padre. Entonces, entendiendo que la única puerta de acceso a lo celestial y a las cosas de arriba es Jesucristo,
tenemos que entender también que esta puerta se abre por medio de Cristo, pero se mantiene por medio de la santidad. Recordemos que la Escritura dice que Él habita en las alturas y en la santidad. Por tanto, por medio de la santidad es que no solo nos identifica como hijos, sino que también nos mantiene en acceso continuo, no solo a su presencia, sino todo lo que tiene que ver con caminar y buscar las cosas de arriba. La Escritura recién hablaba de estar firmes y cimentados en la fe. O sea, acá dice el 22, pero ora a Dios a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. O sea, no es que solo acepto al Señor y por el solo hecho de haber hecho una confesión verbal de fe, que es lo que habitualmente se transmite, se enseña, se traslada, ¿no? Hay que confesar con la boca que creemos en el Señor, pero esa confesión debe ser activa en nuestra vida. La confesión de aceptar al Señor quiere decir que nosotros nos entregamos de lleno y de completo a Él. Por eso es importante cuando dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Entonces, dijimos que Jesucristo es la puerta de acceso a lo celestial, es la puerta de acceso a la presencia del Señor, y por medio de Él se mantiene todo en orden, dice la Escritura. Por tanto, tenemos que entender que mantenernos en ese camino requiere santidad, y una santidad que se mantiene por medio de estar cimentados en Él. No es que acepté y después vivo de una manera que creo conveniente y me parece que está bien, pero que es opuesta a las Escrituras. Aceptar a Cristo es aceptarlo todo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, ahora nuestra vida debe empezar a direccionarse en pos de la palabra de Dios. Bien, entonces, la santidad nos mantiene en conexión con las cosas de arriba. Efesios 1, versículo 3 y 4, en Nueva Versión Internacional, se los voy a leer. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos. Hay un propósito, Dios nos escogió. ¿Cuál es mi propósito? No sé qué propósitos Dios tendrá conmigo. Bueno, primeramente nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea que en nosotros debe haber una purificación continua. Él nos ha bendecido en las regiones celestiales. La bendición viene de ahí. Por tanto, debo tener continua conexión con las cosas de arriba. Y sabe que la santidad se conserva por medio de la purificación constante. Tiene que ser un hábito en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, el libre acceso a lo celestial es por medio de la santidad, pero es una santidad que se mantiene por medio de la purificación constante de nuestras almas, de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo primordial para mantenernos en santidad? Obviamente es la obediencia, ¿no? La obediencia a su palabra. Hay muchas riquezas celestiales en Cristo y como iglesia debe ser una responsabilidad ineludible la purificación. Vamos a ver a través de la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, Nueva Versión Internacional, vamos a leer. Dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, como dije recién, ineludible de purificarnos. ¿Para qué? Para mantener la santidad a la que fuimos llamados. Para caminar bajo el propósito que Dios determinó de antemano para cada uno de nosotros. Por medio de esa santidad es que hay autoridad.
que están las bendiciones celestiales al alcance de la mano, que las bendiciones del Señor también me alcanzarán, que hay poder de Dios activo en nuestras vidas, que hay orden, que se empiezan a ordenar todas las cosas en casa. Empezamos a caminar en victorias a pesar de las situaciones adversas que podamos llegar a tener en la vida, ¿no? Entonces, purificarse es una responsabilidad constante que no podemos dejar de lado. ¿Qué deberíamos purificar de continuo? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos mediante la Escritura. Santiago 4:8, vamos a leer la parte B del versículo, que habla de purificar el corazón. Y dice, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Dijimos que la santidad la mantenemos mediante la obediencia, ¿no? Cuando nos purificamos, tenemos esa sensibilidad espiritual para obedecer a la palabra. Sin titubeos, no nos es gravoso obedecer a los mandatos del Señor. Sus mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos para los hijos. Por eso tenemos esa fe que vence al mundo, ¿no? Por medio de la santificación. Y cuando leía esto que habla del doble ánimo, yo digo, claro, cuando la obediencia es selectiva, estamos en una posición de desobediencia y nos hace tener constantemente doble ánimo. Un día amamos a Dios, otro día más o menos, un día tratamos de ubicarlo en ese primer lugar que nosotros creemos que está, porque a veces decimos, Dios está en primer lugar en mi vida, pero conforme los parámetros escriturales o lo que yo considero. Qué importante es tener en cuenta esto, ¿no? El doble ánimo hace que un día Dios sea todo para mí y otro día es mi trabajo todo para mí, o mis estudios todo para mí, o mi familia todo para mí. Bueno, todo está bueno, pero sí es importante que todo se haga decentemente y en orden. Todo se tiene que llevar adelante bajo el orden del Señor. La familia es una bendición, tener acceso a una instrucción académica es una bendición, tener trabajo es una bendición, pero si no lo administramos bajo el orden de Dios, ahí viene el problema. Entonces, la obediencia selectiva produce doble ánimo. Tenemos que tener en cuenta de que es fundamental de que si somos inestables, si un día espiritualmente estamos arriba y el otro día estamos pero derrapados, y es una inestabilidad espiritual constante, nuestra fe todo el tiempo decrece, aumenta un poquito, avancé 10 pasos, retrocedí 20, bueno, nos tenemos que replantear cómo estamos y que quizás necesitamos, dejamos de lado ese autoexamen diario para purificar nuestros corazones y volvernos al Señor y guardarnos en santidad. Otras cosas que tenemos que purificar es la conciencia. Todo esto que estamos ministrando es para que lo podamos también evaluar en familia, ¿no? Y para que también podamos trasladarlo en la ministración. Como siempre le decimos, nosotros debemos ser ministrantes en casa. Entonces, cuando vemos inestabilidad en nuestros hijos, en el área matrimonial, tener en cuenta estos parámetros y ver qué partes por ahí estamos descuidando para poder verdaderamente ser beneficiados con esas bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Dijimos, otra de las cosas a purificar, la conciencia. Hebreos 9:14, Biblia de las Américas. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Lo que tenemos que purificar es nuestra conciencia. Sabe que la conciencia debe estar alineada constantemente a la luz de la palabra, porque por eso es que necesita ser purificada. Cuando esto no sucede, hay caminos, dice Proverbios, que al hombre le parecen que están correctos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué son correctos? Conforme sus pensamientos, conforme lo que siente, conforme criterios humanos, le parece que está correcto lo que está haciendo. La conciencia no lo acusa por el momento, ¿no? Pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos que la conciencia esté alineada a las Escrituras para poder discernir entre lo bueno y lo malo y caminar de manera recta delante del Señor, ¿no?
Cuando una persona es natural, camina bajo parámetros y fundamentos terrenales. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso dice que el hombre natural no puede discernir, no puede entender lo espiritual, le parece locura. Cuando viene la palabra, querer ordenar las cosas que tiene desordenadas, las cosas que por ahí no están bien encarriladas, y viene el consejo mediante la palabra, le parece locura. No, bueno, pero yo estoy haciendo bien. Yo tengo la conciencia tranquila de que estoy haciendo las cosas bien. Claro, una conciencia que está, alineada a lo natural y a las emociones y a los criterios humanos. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar es ser aprobados por Dios conforme a lo que nos vamos manejando a diario, ¿no? Entonces, eso de tengo la conciencia tranquila porque sé que hice bien, hay que ver bajo qué parámetros es que nos estamos guiando, ¿no? Si los pensamientos nuestros no están infundados en Dios, se convierten en obras muertas. Por eso recién decía acá la Escritura que el Señor va a purificar nuestras conciencias de obras muertas, ¿no? Entonces, si las obras que llevamos adelante están medidas, están diseñadas bajo parámetros humanos, parámetros naturales, por más buenas intenciones que haya, van a ser obras muertas. Necesitan ser erradicadas, necesitan ser sacadas, ¿no? Para que podamos caminar en pos de lo celestial del Señor. Muchas veces podemos decir, yo a mis hijos les doy lo mejor, tengo la conciencia tranquila. Bueno, le damos lo mejor, pero ¿cuál es el parámetro? ¿El del mundo? El mundo ofrece un montón de cosas totalmente erradas como cosas buenas para los hijos. Un montón, le podría hacer un listado re largo que podríamos estar toda la noche. Si nosotros tenemos nos movemos de manera natural, vamos a adquirir todo lo que el mundo ofrece como bueno, como lindo, como agradable, como divertido, ¿no? Los jóvenes, ay, sí, porque es recopado esto, está re bueno, pero resulta que tiene que ver con cosas humanas y la realidad que el único camino y verdad es Jesucristo. Todo lo que esté fuera del Señor es mentira, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que esté fuera de Cristo es absolutamente todo lo contrario. Entonces, si no está alineada la conciencia, la buena voluntad de Dios, vamos a errar. Entonces, ¿bajo qué parámetros? ¿Cuál es nuestra regla, nuestra vara de medición en cuanto a tengo la conciencia tranquila? La conciencia se puede equivocar, porque la conciencia trabaja bajo los pensamientos que nosotros le sembremos y el entrenamiento que tenga. Y a la corta y a la larga, cuando no están purificados esos pensamientos conforme la palabra del Señor, esas obras muertas que están ahí, como todo cadáver, va a traer olor, va a traer culpa, va a traer desazón, va a traer una situación de que ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué no puedo discernir? ¿Por qué no puedo darme cuenta de las cosas espirituales? Bueno, hay cosas que hay que examinar, que quizás nosotros caminamos bajo caminos que no están trazados por el Señor. A nosotros como creyentes no nos guía la conciencia. Somos hombres y mujeres de Dios que debemos ser guiados por el Espíritu, debemos bregar porque así sea. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios. Entonces debemos ser guiados justamente por el Espíritu. Amén. La carta a los Hebreos, acá que estábamos leyendo esta porción de la carta a los Hebreos, aclara perfectamente que no hay otro ni mayor sacrificio que el de Cristo para poder obtener la purificación en el corazón, en la conciencia, ¿no? Y que nos traiga conexión con el cielo. A veces por ahí sucede que
hay creyentes que piensan que alguna actividad religiosa, algún tipo de servicio que ejerzan, les va a purificar su conciencia de obras muertas. Creen que haciendo tal o cual cosa ya están libres de culpa, que están purificados o que viven en santidad porque hacen, ¿no? Y no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Y no tiene que ver solamente con el hacer, sino que tiene que ver con dos principios que marca la Escritura. Porque dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahí nos damos cuenta que cuando dice Dios produce el querer como el hacer, para eso tengo que estar conectado con el cielo, para que sea conforme los parámetros divinos. Entonces no es solo el hacer y hacer, para calmar la conciencia. Me siento santo, me siento purificado, me siento que estoy en comunión con Dios si hago. Y la realidad que dice el querer como el hacer. Primero está el querer. Y el querer tiene que ver con esto de anhelar al Señor en todo lo que hago, anhelar una búsqueda constante, anhelar que Él me purifique de manera continua para poder caminar en santidad y estar en comunión con Él, entendiendo de que sin santidad nadie verá al Señor, de ninguna manera posible. La santidad no está ligada a las actividades. De hecho, la actividad espiritual o el servicio que hagamos para el Señor tiene que ser una consecuencia de esa santidad. Entonces, ¿todos los que sirven están en santidad? Eso lo sabe el Señor. Pero también la santidad se hace visible por medio del testimonio, por medio de una vida consagrada al Señor, dedicada a Él. Entonces, qué importante que podamos entender estos principios que nos mantienen alineados con el cielo, que hace que en nuestra casa se lleve adelante la voluntad de Dios como en el cielo, que es lo que compartíamos al principio con el título del mensaje. Entonces, ninguna actividad religiosa nos puede limpiar, nos puede purificar nuestra conciencia. Jamás, nunca. El servicio a Dios o alguna actividad que hagamos sí nos ayuda a poder relacionarnos más, a desarrollar un poco también más la responsabilidad de decir, bueno, si estoy sirviendo, tengo la responsabilidad de purificarme y mantenerme en santidad. Es como ese complemento, pero la realidad es que la actividad nos sana, nos salva, nos restaura, no nos mantiene en santidad, sino que debería ser una consecuencia de eso, para hacerlo de manera integral. No servir por un lado y no vivir una vida en Dios por la otra. Tiene que estar completamente unido, porque ese es el orden del Señor. Como dijimos recién, la acumulación de estas obras muertas provocan mal olor en el alma, ¿no? Entonces empieza a hacerse una raíz de amargura que empieza a contaminar a muchos. Saben que cuando esas obras muertas son purificadas mediante el perdón de Cristo, porque dice que no hay otro sacrificio, no hay otra cosa que podamos hacer para que podamos mantenernos en conexión con el Señor. Entonces, por medio del perdón, por eso dice que nos tenemos que acercar de manera sincera, con un corazón dispuesto a decir, yo me quiero relacionar con el Señor, quiero tener intimidad con Él, no tengo otras intenciones, porque sé que todo lo demás va a venir añadido. Primeramente voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Si la promesa está hecha. Entonces, si mi corazón anhela vivir bajo la bendición de los parámetros celestiales, entonces tengo que buscar primeramente el reino de Dios. Venga tu reino a mi vida, Señor. Esa es mi intención, esa es mi motivación para buscarte. Entonces nos acercamos a Él con un corazón sincero, como dice la Escritura. Saben que cuando hay perdón, hay frutos. Cuando hay frutos, voy caminando y revirtiendo las injusticias cometidas. ¿Por qué? ¿Por qué hay perdón? Porque primeramente me acerqué con un corazón sincero, reconociendo mi situación.
en arrepentimiento. Entonces obtengo ese perdón que me purifica y me hace dar vuelta a la página y caminar en justicia y santidad de la verdad. Si es por el contrario, vamos a caminar y vamos a ser enemigos de la justicia de Dios. Vamos a ver, porque la Escritura también dice que debemos purificar la mala conciencia, que tiene que ver con esto que estábamos viendo recién. La mala conciencia, ¿cuál es la que no está filtrada por la palabra? Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, debemos limpiar la mala conciencia que tiene que ver con lo que no está filtrado por la palabra, esos pensamientos que no son de Dios, no vienen de Dios, con esa cultura adquirida que tenemos, filosofías de vida que adquirimos no sé de dónde. Bueno, hay que purificarlo. Tradiciones, hay que purificarlo. Mire, la mala conciencia es lavada para que el cuerpo también sea lavado. Porque cuando hay una purificación interna, cuando hay una purificación interior por medio del Espíritu Santo, se manifiesta también de manera exterior. Por eso también hace mención al cuerpo. Entonces, no podemos decir que andamos en santidad o vivimos una purificación continua si también no lo manifestamos por medio del cuerpo. Y no lo podemos limitar solamente a esto de decir, bueno, yo me he visto discretamente, me manejo en santidad, me manejo en decoro. Bueno, eso está perfecto porque es escritural y bueno, también obviamente de la forma en la que nos vestimos, habla mucho de cómo estoy frente al Señor en mi vida cotidiana, para ir al trabajo, en el servicio al Señor, ¿no? Manejarnos con ese decoro, con esa prolijidad, con todo lo que concierne a estar en la presencia de Dios. No nos presentamos así nomás. Nos presentamos de una manera adecuada porque al Señor nuestro Dios servimos. Estamos en presencia del Rey y eso está muy bien, pero eso hay que guardarlo en todos los ámbitos. Y no solamente limitarnos a esto, decir, bueno, porque hay personas que por ahí se visten discretamente, pero resulta de que sus corazones están llenos de malicia y de obras de injusticia. Por eso el hábito no hace al monje, pero el monje hace al hábito. Entonces, no se limita solamente a eso, la pureza interior, la santidad interior que yo tengo para con el Señor se manifiesta de manera exterior, que tiene que ver obviamente sí con la discreción y en la forma en la que aún nos podemos manejar con nuestras vestiduras, pero también el cuerpo implica otras cosas. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿A qué lo expongo? ¿No? ¿A qué evito o no exponerlo? Por ejemplo, los ojos son parte del cuerpo. ¿Qué es lo que miro? ¿Qué es lo que me permito ver? ¿Qué es lo que permito escuchar? ¿De qué hablo? ¿Qué son las cosas que digo? Bueno, todo eso tiene que ver con la purificación, la necesidad de manejarnos en santidad. Aún, amados, miren, en todos los sentidos, ¿no? Es la necesidad de rendirnos a Dios por completo. Las áreas que no le rindamos a Dios, con mucha seguridad, están rendidas al reino opuesto. Entonces, por eso es todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Todo nuestro ser se ha hallado irreprensible. Y para eso hay que trabajar constantemente, tiene que ser un entrenamiento. ¿Por qué? Porque tengo que ir vislumbrando qué áreas no están entregadas al Señor, porque mientras tanto potestades van a tener gobiernos, van a gobernar. Potestades son gobiernos justamente, que van a estar gobernando nuestra vida, gobernando nuestras acciones, las decisiones que tomemos. Y muchas de ellas pueden ser para perdición. ¿Qué nos permitimos mirar? ¿Qué consumimos? ¿Qué consumen nuestros hijos? ¡Ay, qué importante es prestar atención a esto! Porque no solo los adultos tienen posibilidad de tener ingreso a cosas inadecuadas, a imágenes inadecuadas,
a imágenes que contengan sexualidad inapropiada, sino que también los niños. Estamos cuidando eso. Estamos cuidando a nuestros jóvenes, aconsejándolos, teniendo un orden en casa, una disciplina en horarios del manejo del dispositivo, del acceso al internet. Hay supervisión sobre los menores, sobre lo que hacen. Eso es parte de la purificación. Y aún si están en una situación sospechosa, dudosa, o aún ya nos dimos cuenta que erraron, y bueno, ahí es donde tenemos que ir con la administración para que ellos puedan recibir esta purificación de parte del Señor que los haga volver a Él. Saben que si la Escritura nos está diciendo que sin santidad nadie le verá al Señor, va a ser lo que el enemigo más ataque, porque odia la santidad. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y entender de que todo lo que me conduce a otros caminos que no tienen nada que ver con la santidad del Señor, y bueno, de saber de dónde vienen y evitarlos, prevenirlos, de quién nos rodeamos, con quién nos permitimos pasar tiempo, con quién charlamos mucho. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las malas juntas también. Por eso es muy necesario tener en cuenta en qué ámbito espiritual me meto. Porque quiero resguardar mi casa, mi familia. Quiero resguardar a mis hijos. Yo tengo que estar en comunión con el Señor. Entonces, todo lo que consumimos, ya sea por medio de dispositivos, por medio de canales y por medios de comunicación, nosotros tenemos que filtrarlo. ¿Para qué? Para mantenernos en santidad, aún en las relaciones interpersonales. Como les decía recién, ¿con quién nos relacionamos? No andando juntos sin estar de acuerdo. Entonces, si alguien está buscando santidad, si alguien está buscando consagración, si alguien está buscando purificarse constantemente, y yo quiero estar cerca de esa persona, porque me ayuda, me incentiva, me alienta a hacerlo y veo los frutos en su vida. Y si hay promesa de bendición sobre la vida de esa persona, yo quiero estar cerca, porque quiero aún que me salpique de esa bendición que tiene. Entonces miren qué importante que es buscar alinearnos a lo celestial para poder caminar en pos de todo lo que el Señor nos está ofreciendo. Hay que cerrar toda puerta al enemigo, amados hermanos, porque los tiempos son totalmente peligrosos y la purificación y la santidad son esas herramientas que nos van a mantener firmes. ¿Cuáles son las herramientas de purificación proporcionadas por el Señor? Bueno, vamos a ver algunas. Primeramente, la entrega. Dice en Palabra de Dios para Todos, Romanos 12:1, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esta ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Está hablando de santidad. Debe estar dedicada solamente a Dios. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. O sea, el primer instrumento de adoración que glorifica al Señor somos nosotros. Es nuestra propia vida. Y usted va a decir, uy, pero ¿cómo? Acá dice su vida debe estar dedicada solamente a Dios. Entonces, ¿que me interno en la iglesia? ¿Qué hago? Todo el día, Dios, Dios, la Biblia, Dios. Qué bendición igual, porque no hay nada mayor y mejor que estar en presencia de Dios, delante del Dios Todopoderoso, en cuya presencia estoy, dicen los profetas. Bueno, mire, es una bendición, pero si nosotros caminamos con Dios y nuestra vida está dedicada solamente a Dios, todas las demás cosas, desde Dios para abajo, Dios, la familia, el ministerio, el trabajo, todo lo que viene debajo en el orden de Dios va a ser bendecido y también va a estar dedicado a Dios. Nuestro trabajo va a ser un medio para bendecir a Dios, nuestra familia va a ser un medio para bendecir a Dios, porque mi casa y yo te serviremos. Miren qué bendición. Toda nuestra vida, esto sucede cuando nos entregamos a Dios como sacrificio vivo, ¿no? Como instrumentos de adoración.
Todo lo que respire, adore y alabe al Señor. Bueno, entonces nosotros tenemos que ser los primeros. Otra de las herramientas la encontramos en Hebreos 9:14, Biblia de las Américas. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo, mire, tenemos un tribunal terrenal donde cada Santa Cena, por medio de la sangre de Cristo, somos purificados. La Santa Cena muchas veces se tiene como un rito, se tiene como una costumbre, como un ritual, como algo que tiene que ver con una costumbre, pero hay poder en la Santa Cena. No podemos darnos, que no es un lujo tampoco, pero no podemos pensar en que, bueno, sí participo, no participo, voy, no voy, cuando hay... No, desesperados tenemos que anhelar participar de la mesa, porque ahí hay libertad, hay perdón, hay purificación. Hallamos santidad, nos afianzamos en el Señor. Es una herramienta poderosa la que el Señor nos dio, la mesa del Señor. No es cualquier cosa. Por eso no tenemos que privarnos. No, pero hermana, yo a veces voy y me cuesta, no quiero porque estoy en una situación complicada y la realidad es que no quiero tomar la cena indignamente. Mire, la Escritura dice que cada uno examínese a sí mismo para no tomar la cena de manera indigna. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Examínense, arrepiéntase de su pecado y participe, porque ahí va a hallar la libertad. Ahí el Señor lo va a purificar. No hay que dejar de participar. Dice, no tomen la cena indignamente. Bueno, entonces no la puedo tomar. No, te está diciendo arrepentite, volvete al Señor y participá, porque es glorioso, es maravilloso. Participen todos, dice la Escritura. Amén. Así que justamente en la mesa también hallamos purificación. Otra herramienta, buscar la verdad para obedecerla. Biblia de las Américas, Primera de Pedro 1, versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Efesios 5, 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Habla de purificación, habla de limpieza y habla de santidad. Mire qué importante que es esto de obedecer a la palabra, de buscar, y no solamente buscar la palabra para obedecerla, porque si no vamos a ser acumuladores compulsivos de prédicas, de ministraciones virtuales, de consejería. Ay, quiero ministración, ay, quiero consejo. Y a veces eso nos hace calmar la conciencia, de decir, yo busqué consejo, busqué ministración. Pero tenemos que limpiar las conciencias de obras muertas. Porque si busqué ministración y no me manejé en pos del consejo bíblico que me dieron, y bueno, ahí hay obras muertas. Miren qué importante, ¿vieron? Manejarnos en purificar la conciencia y purificarnos también mediante la obediencia a la verdad. Mediante la obediencia y buscar ser aconsejado, buscar el consejo de Dios, buscar la palabra de Dios por medio de una motivación correcta, que tiene que ver con esto de yo quiero obedecer, Señor, quiero hacer tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Recordemos que el Señor vino a reconciliar lo celestial con lo terrenal, y en lo terrenal por hoy estamos nosotros peregrinando y debemos vivir en esa reconciliación que nos fue concedida. Otro de los puntos, ser llenos del Espíritu Santo para vivir por medio de Él. Palabra de Dios para todos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El Espíritu los purifica por la fe que ustedes tienen en la verdad y así reciben la salvación. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo para vivir
por medio de Él, para ser guiados por Él. El Espíritu Santo nos purifica por medio de la fe. No hay otros elementos, hermanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es importante no acudir a cosas que tienen que ver con lo terreno, que tienen que ver con lo natural, sino que son poderosas en Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es el único medio que tenemos para poder ser guiados a toda verdad, para poder discernir, para poder hacer el uso correcto de los dones que el Señor nos dio, para manejarnos decentemente y en orden, para que la presencia de Dios nos acompañe en todo tiempo. Hay una necesidad imperiosa de buscar esa llenura del Espíritu Santo constantemente, que no tiene que ver con una sensación, con un sentimiento, es algo espiritual. No tiene que ver ni siquiera con la manifestación que puedo sentir en un culto del Espíritu Santo, que es preciosa y obviamente que la anhelamos, pero después debemos seguir incrementando y desarrollando esa llenura constantemente en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser conscientes todo el tiempo que necesitamos purificarnos, que necesitamos mantenernos en la santidad, que nos conecta, que nos mantiene en conexión directa con el cielo. Y otra de las cosas, por último, de las tantas otras que hay, que usted puede encontrar después leyendo la Escritura, la vamos a ver a través de 1 de Pedro 1:7, Nueva Traducción Viviente, que habla de las pruebas que purifican nuestra fe. Dice 1 de Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Necesitamos las pruebas? Totalmente que sí. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Gloria a Dios por eso. Entonces, las pruebas, amados hermanos, purifican nuestra fe. Nuestra fe también debe ser purificada para mantenernos en santidad, porque no nos vamos a purificar, dice, el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si nosotros no purificamos la fe, no nos vamos a purificar en todas las demás áreas para mantenernos en la santidad mediante la cual veremos al Señor. Amén. Entonces, estas acciones, amados, son las que evitarán que minimicemos el pecado y el riesgo mortal de no guardarnos en santidad, sin la cual, como decíamos recién, nadie verá al Señor. Y claro que Dios perdona y tiene misericordia con quienes se acercan con un corazón sincero y se arrepienten y dan espalda al pecado y empiezan a caminar en la santidad que Dios ofrece. La misericordia es aplicada por Dios, dice, para todos, misericordia gratuita para todos aquellos que las quieren. Entonces, no es que por misericordia yo me manejo como me parece que está bien constantemente, vivo una vida totalmente ajena a Dios, total, Dios tiene misericordia. Amados hermanos, por mucho tiempo se manoseó esto. De hecho, hoy por hoy, como dice la Escritura, que en los últimos tiempos se levantarán los falsos maestros, los falsos profetas, los que empiezan a mutilar el cuerpo de Cristo. Bueno, tenemos que tener cuidado, porque últimamente se está promoviendo mucho esto de venir como sos, Dios te ama como sos, sí, pero Dios no te va a dejar como estás. Porque viniste a Cristo porque necesitas redención y purificación de tus pecados. Entonces, claro que el Señor nos amó primero, así como estábamos, no nos escogió, no somos salvos por obras, porque éramos perfectos, porque éramos los mejores, porque practicábamos obras de justicia. No. Somos salvos por gracia, dice la Escritura. Pero después hay que mantenerse en una santidad visible. El Señor nos hizo aceptos en el amado, pero después tenemos que vivir una vida de santidad. No tiene que ver con esta liviandad de que peco, total, Dios tiene misericordia, vivo como quiero, determino mi vida, vivir de esta forma total, Dios perdona, Dios tiene misericordia, Dios es bueno, Dios es amor, nos basamos en un amor emocional y del mundo que nada tiene que ver con el amor espiritual
que el Señor promueve mediante la Escritura, entonces hacemos vana la sangre de Cristo y se vive pisoteando y se vive haciendo lo que mejor se parece. Total. El Señor perdona, sí, perdona cuando hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio de vida. No podemos decir que somos salvos y caminamos como si no lo fuéramos. La salvación nos tiene que llevar a un cambio de vida verdaderamente pleno y completo en el Señor. Entonces, el enemigo se encarga de suavizar el Evangelio por medio de predicaciones que son absolutamente engañosas, peligrosas para nuestras almas, haciéndonos creer que todo está bien igual, que no hace falta la santidad, que no hace falta el decoro, que no hace falta el orden. No se promueve absolutamente nada de eso porque Dios está lleno de gracia para con nosotros. Entonces, la cruz de Cristo fue vana. Por eso es tan importante, mis amados, conocer las Escrituras, porque este tipo de predicación hace eco y raíz en los corazones de ovejitas que no bregan por conocer la palabra que los hace sabios para salvación. Entonces, bueno, acá está re bueno y es re lindo porque no te exigen, no te juzgan, no te esto, no te lo otro. Y la realidad es que nadie quiere juzgar a nadie. Necesitamos ser alumbrados por la palabra de Dios para que alumbre nuestras tinieblas y nos saque de esas oscuridades que nos llevan a camino de muerte. Lo necesitamos, amados. Y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, una santidad que nos conecta con lo celestial, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y donde es una decisión diaria que debemos tomar, estar todos los días. Para terminar, Dios habla hoy, el libro de Judas 1, 24 y 25 dice: el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha. Él tiene poder mediante su palabra, mediante la administración, mediante que nosotros obedezcamos a esta, de presentarnos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, Cristo tiene el poder para que nos presentemos a la hora de su venida santos y sin mancha, mediante la obediencia a la verdad, mediante mantenernos en lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Que podamos decir: venga tu reino, Señor, a nuestra casa. Venga tu reino, Señor, porque en casa determinamos caminar en santidad y constantemente purificarnos mediante la obediencia a tu palabra. Porque así como en el cielo, aquí también en la tierra. En casa, aquí en casa, como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Mateo 6, 10. Amados, Dios habita en las alturas y en la santidad. Por tanto, es fundamental, es menester en este tiempo buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano, dejar los caminos de impiedad, dejar los caminos que nos conducen a muerte, volvernos al Señor y buscar esa preciosa santidad y la paz con todos, sin la cual nadie le verá, ni en su regreso, ni en presencia continua con Él, ni en ninguna de las cosas que hagamos cotidianamente, ni en casa ni en ningún lado. Sin santidad nadie le verá. Anhelamos con todo el corazón como familias del Señor, por eso estamos reunidos en esta noche aquí, buscar la dirección del cielo para poder mantenernos en esa santidad que nos mantiene en absoluta conexión con Él, para que en casa
sea como en el cielo. Señor, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu presencia. Anhelamos de todo corazón que tu palabra sea una raíz, Señor, en nuestros corazones, que dé fruto a futuro, Señor, al 100%. Mientras tanto, ir desarrollando cada una, Señor, de las cosas y bregar por poner en práctica mediante las herramientas que nos brindaste, Señor. Cada una de las cosas que nos conducen a la purificación, a la santidad, que nos conecta constantemente con lo celestial, con las cosas de arriba, Señor. Queremos verdaderamente buscarte continuamente, Señor, y que esta santidad sea visible en cada una de las cosas que hagamos, en cada paso que demos y en cada una de las elecciones que tomemos, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra, bendecimos cada hogar, bendecimos, Señor, esta tu iglesia que te está esperando, que ama tu venida y que ama prepararse para el día de tu regreso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima. Que se quede este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, que se queme este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Así sube la fragancia de mi adoración. ¡Canta, iglesia!
Dios de mi salvación. Te amo. Dios de mi salvación.